El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos una semana más junto a ustedes compartiendo las pantallas de Canal 8 de Mercedes, Telecable Mercedes. Y este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, bajo el Ministerio Cristo ha Resucitado, que está ubicada en calle Varela, entre Casa Grande y Don Bosco. Nuestras reuniones son mañana, hora 19, culto general, y el próximo miércoles, o todos los miércoles, hora 19, cultos de oración. Los esperamos para poder formar parte de la familia de Dios. Amén. Esa gran familia y hermosa familia que, como todas las familias, tenemos desentendidos, pero nos amamos. Nos Amén. amamos con el amor de Cristo Jesús, ese amor que debe abundar en nuestros corazones, ese amor, porque a veces, como yo siempre digo, la familia en Cristo es más importante que la familia carnal, si bien, por favor, la familia, Dios fue el que instituyó la familia y Él la respalda y es lo más importante, pero nosotros, para ser hijos de Dios, costamos un precio muy alto. Costamos la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que muchas veces ponernos a pensar qué fue el costo de nuestra salvación y de que pasemos a formar ese cuerpo de Cristo, esa iglesia del Señor Jesús. Fue la sangre del Hijo unigénito de Dios. Porque nosotros somos hijos, hijas naturales, pero cuando nuestras madres nos concibieron, no fue un momento de dolor, pero para Jesucristo fue un momento de dolor muy grande, lo que Él pagó para que nosotros fuésemos sus hijos. No solamente el dolor físico, no solamente el menosprecio, no solamente el vituperio, no solamente que todas las cosas que la gente hizo y dijo y cuántos se burlaban de Él. No, eso es lo de menos. Eso fue lo que menos le dolió a mi Señor. Lo que le dolió es que en el momento que Él cargó sobre sus hombros todo el pecado de nosotros, su Padre, con el cual siempre estuvieron en una comunión íntima, en ese momento tuvo que darle la espalda. Porque el Padre no podía ver ese pecado. El Padre nos ama como somos, pero nosotros tenemos que ir cambiando y ver a su Hijo cargando con tu pecado, con el mío, con el de toda la humanidad. En ese momento fue un ínfimo momento en que Él se vio separado del Padre, y eso fue el dolor mayor para Jesucristo, la separación con su Padre, porque aparte Él tenía que morir. Para morir tenía que ser totalmente humano. Dios no puede morir. Amén. Entonces, a veces no tenemos en cuenta lo que nosotros costamos para llamarnos hermanos en Cristo. Muchas veces nos decimos hermanos en Cristo, pero no valoramos, y muchas veces no nos gusta la cara de un hermano en Cristo. Muchas veces salimos a vituperar también a un hermano en Cristo. Muchas veces salimos a hablar mentiras o verdades. Pero también dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando hablaren de ti mintiendo. O sea que si hablan de ti mintiendo, eres bienaventurado. Pero qué tristeza que muchas veces pueda pasar algo así y no veamos en el otro la imagen de Cristo. Amén. Sí, sí. Porque cuando yo veo a un hermano en Cristo, tengo que verlo a Cristo en él. Tengo que ver esa sangre vertida en la cruz, esa sangre que costó que yo en este momento pudiera ser su hija, coheredera con Cristo y heredera de todas las cosas que Dios nos da. Ya
acá en la tierra podemos gozar de los beneficios de esa salvación, pero después lo mayor, lo más glorioso, viene después, como siempre lo decimos. ¿Y cuánto costó? Y muchas veces no lo valoramos, muchas veces lo menospreciamos, pero hermanos, somos una familia. Una familia acá, en Japón, en todos lados, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Y es su iglesia, los redimidos por su sangre, aquellos que fuimos vueltos a comprar por la sangre del Cordero, sin mancha y sin arruga, de aquel que no tenía ninguna falla, de aquel que era perfecto, porque debía ser alguien que cumpliera solamente los requisitos que tenía Dios. Por eso Él mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por vos, murió por mí. Amén. Murió por todos nosotros. Y siempre te lo decimos, y dirás, esto no saben decir otra cosa. Sabemos decirte muchas cosas. Sabemos muchas cosas que dice la palabra de Dios. Sabemos muchas cosas que hemos vivido en nuestra vida, testimonios nuestros y testimonios de otras personas. Pero lo más importante es decirte que Jesucristo murió para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Por eso es que te lo vamos a decir siempre, porque ese es el objetivo, de que tú despiertes. Levántate tú que duermes, levántate y despierta, que se ha quitado todo velo de tu mente y que puedas entender lo que le costó a Jesús para que vos pases a formar parte de su familia. Y por eso es que nosotros nos tomamos todas las semanas un tiempo para venir a predicarte de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro libertador, de nuestro sanador, de nuestro todo, porque en Él estamos completos. Amén. Por eso, Sí, si tú Señor. te sientes incompleto, ven a los pies de Cristo. Ven, vas a formar parte de esta familia preciosa. Que muchos te van a decir, uy, ¿hay peleas? Sí, por supuesto que sí, en toda familia hay. Aparte dice también la palabra de Dios, es necesario que haya disensiones para saber quiénes son los aprobados. Me he enterado por lo de Cloé, que entre vosotros hay disensiones. Exactamente. Pero a veces son necesarias, perdóname, pastora, a veces son necesarias las disensiones también, porque para ver quién estamos aprobados, porque en el camino del Señor vamos a tener idas y venidas, pero lo importante es que cuando las papas queman, cuando la situación es difícil, estemos juntos. Amén. Estemos juntos, orando los unos por los otros y respaldándonos. Unidos en oración, porque muchas veces estamos lejos, pero la oración nos une. A través de la oración, ese cuerpo está unido. Yo oro por vos que no me conocés, alguien que no me conoce, estoy seguro que debe estar orando por mí. Amén. Pero entonces esa es la manera que podemos estar unidos realmente. Entonces yo te invito a que tú abras tu corazón realmente para que puedas pasar a formar parte de esa familia. Que ya te dije, muchas veces la gente que no conoce a Jesús dice, yo voy, con esos que van ahí, yo voy a ir. Sí, vení, con eso, conmigo, con Él. Porque a la iglesia, ¿a quiénes vamos? Los que estamos enfermos. La iglesia es un hospital. A la iglesia vamos aquellos que reconocemos que nuestra vida está rota, que nuestra vida está deshecha y que es necesario que vayamos al taller del Maestro para que Él nos restaure, para que Él nos dé la forma, el diseño que Él tiene planeado para nosotros aún antes de nuestro nacimiento. Por eso sí, habemos gente con muchos errores, horrores tal vez, pero somos gente que reconocemos que necesitamos de ese Maestro que nos vaya cambiando. Por eso es que estamos en ese hospital de enfermos espirituales. Dios te bendiga y vamos a darle paso al pastor, porque yo me pongo a hablar y siempre lo dejo, pobrecito, callado. En casa no, pero acá sí. Bueno, estimados televidentes, la verdad que sí. Ahí en la parte inferior de la pantalla aparecen los teléfonos de la pastora Cecilia, de quien está hablando, el pastor Edgardo o el hermano Edgardo, y te puedes comunicar con nosotros y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote. Qué
Qué lindo lo que estaba diciendo la sierva, porque qué importante es ser sensible a la voz de Dios. Porque tú no te das cuenta, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa y todavía no has dado ese paso de fe. Tú no te das cuenta que todos los sábados estás anhelando que llegue la hora 14 o el sábado en la tarde y el domingo en la tarde para ver el programa de la Iglesia Aposento Alto y otros programas también evangélicos, cristianos evangélicos. Y bueno, y vos decís, pero ¿y cómo te llama Dios? A vos te está llamando. Con esa ansiedad, con esas ganas, con esos deseos que tú tienes de que comiencen los programas de las iglesias, es Dios hablándote. Y vos estás siendo muchas veces insensible a la voz del Señor. Yo tengo un pasaje muy conocido que está en el Antiguo Testamento, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21. Te lo voy a leer y te lo voy a discernir, te lo voy a explicar, y más adelante en el Nuevo Testamento también hay cantidad de situaciones como esta. Leemos en el nombre de Jesús, Primera de Reyes 19, 19. Partiendo él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes lo coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tú dirás, ¿y qué? ¿Y eso qué? Bueno, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando te arrojaban el manto, era porque estaban asignándote o llamándote para un ministerio, para ser un siervo de Dios. Y bueno, Eliseo dice que se supone que la familia de Eliseo era una familia que estaba muy bien económicamente, porque tener una yunta de bueyes en aquel tiempo ya era importante. Y dice que iban 12 yuntas de bueyes delante de Eliseo. Y él iba en la última, iba arando la tierra. Estaba haciendo trabajos seculares, trabajos cotidianos. Y bueno, pero para la sorpresa de Eliseo, llega el hombre de Dios muy conocido, el profeta Elías, y le arroja el manto. Y Eliseo sabía que cuando a alguien le arrojaban el manto era porque tenía un llamado de parte de Dios. Entonces él lo toma y va y le dice: ¿me permite despedirme o darle un beso a mis padres? Sí, anda. Con las palabras mías te la digo. Le dijo Eliseo: ve, yo no te lo pruebo acaso. Y va y hace lo que tenía que hacer, despedirse de los padres. ¿Por qué te estoy hablando esto? ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Por qué te estoy exhortando en este pasaje? Porque es necesario que hoy nosotros, los seres humanos sobre la faz de la tierra, tomemos decisiones. Y vaya si hay que tomar decisiones en estos tiempos tan difíciles. Más tú, que todavía no conoces al Señor. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Va, se despide de sus padres y hace algo tremendo, maravilloso, que vos tenés que tomar esta situación. Mata a los bueyes y con el arado cose la carne y le da de comer al pueblo. Quiere decir que esa yunta de bueyes, ese arado a Eliseo ya no le iba a impedir más no seguir a Dios, no ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque él trabajaba para su familia, que está bien. Él trabajaba en las cosas, en la tierra, también está bien. Pero también está bien, y mucho mejor, es trabajar para Dios. Claro que sí, es trabajar para Dios. Algunos lo hacen, algunos predican por contienda, dice en el Nuevo Testamento, otros predican por envidia, otros por ganancia deshonesta, pero qué importante es predicar, es servir a Dios con un corazón limpio, contrito y humillado, reconociendo que la obra de Dios es tremenda, es maravillosa. Dios la puede hacer por sí mismo, pero Él quiere darnos participación. ¿Será tan bueno Dios, pastora? ¿Será tan bueno Dios que nosotros, siendo personas realmente del vulgo,
Dios nos da participación. Personas completamente con errores, con dificultades, pero Dios es maravilloso. Él podía haber asignado esa tarea a los ángeles también, pero Por supuesto. quiso que fuera el hombre. Ahí está, ahí está. Quiso que fuésemos nosotros. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. Así que si te llama Dios, ten el oído espiritual sensible. Y esto yo pienso, amigo y amiga, que estás sin Jesús en tu corazón, que es un llamado de Dios. Entonces lo siguió y le servía Eliseo a Elías. Por muchos años, no voy a entrar en detalle, por muchos años le sirvió Eliseo a Elías. Y es algo tremendo, maravilloso. Vino Jesús a la tierra, nacido de mujer, como dijo la sierva. ¿Para qué? Para experimentar lo mismo que experimentamos nosotros. Las tentaciones, el hambre, el calor, el frío, el cansancio, todas esas cosas Jesús las experimentó. Pero cuando Él quiso formar y llamar a sus discípulos, ¿qué hizo? ¿A dónde fue? ¿A los palacios? No. Fue al río. Fue al río. Fue donde estaba la gente más sencilla, los pescadores, los trabajadores. Pero yo te voy a decir algo, y vos sabés una cosa, que el final de este mensaje tú vas a decir, ¡pah! Era bravo Jesús. Vos sabés una cosa, que pasa Jesús por la costa del río y ves a Pedro y Andrés, los dos hermanos, que estaban arreglando las redes. Ven, sígueme. Y dejándolo todo, ¡qué tremendo! ¿Qué hizo Eliseo? Que mató los bueyes, coció, rompió el arado, los quemó, le dio de comer a la gente. Y estos, dejándolo todo, lo siguieron. Más adelante lo encontró a Juan y a Jacob. Síganme. Y lo seguían. Dejaron todo al instante. No le dijeron, sí, para un poquito, como en otro pasaje dice, espera que entierre a mi padre y a mi madre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierran a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú dirás, ¿y esto qué quiere decir? Por eso qué importante es poder quemar el arado que nos impide llegar a Dios. ¿Hay algún arado que a ti te está impidiendo llegar a Dios? Perdón, siga. No, es así. ¿Hay algún arado que está impidiendo que tú lo sigas? ¿Estás pensando en las redes, en las barcas? No, esto lo siguieron, pero te dije que al final venía algo risueño. Y bueno, y pasa por otro lugar con esos discípulos que había llamado, incluso Natanael le dice, Felipe le dice, Jesús de ¿quién es? Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Y Jesús lo llamó a que se fuese un discípulo. Y bueno, y pasa por el banco de los tributos y lo encuentra a Mateo, cobrador de impuestos. O Leví, sí, el llamamiento de Leví. Estaba cobrando los impuestos, estaba robando al pueblo judío con los impuestos. Era un cobrador de impuestos. ¿Y qué le dijo Jesús? Sígueme. Y Leví, Mateo, dejándolo todo, lo siguió. ¿Por qué? Porque hay una necesidad tremenda, pero la gente lucha con los arados, lucha con cobrar los impuestos, lucha con la familia, sabemos que estas cosas van a pasar. También dijo, en una mesa habrá 5 sentados y habrá una discusión porque 3 estarán de acuerdo conmigo, o 2 estarán de acuerdo conmigo y 3 no. Yo no vine a traer paz a la tierra. Porque Jesús dijo, es algo muy profundo y me encantaría que vos, amigo y amiga, pudieras comenzar a entrar en el río de Dios. Entrar en el río de Dios. Y acá lo dejo a Juan, lo dejo a Jacob, lo dejo a Pedro, lo dejo a Leví, lo dejo a Eliseo y te voy a decir algo. ¿Sabes una cosa? El día, vos, estimado amigo y amiga, que ni siquiera has tocado tal vez una Biblia en tu vida, el día que comiences a buscar a Jesús, no vas a querer más nada en esta vida. ¿Por qué? Porque el que tiene un encuentro genuino con el dador de la vida, con el Señor Jesucristo, no queda de la misma forma. Hay una necesidad tremenda, pero nosotros miramos
la circunstancia, miramos lo material, miramos las cosas que se ven, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que no vemos. Jesús te ama, corre, quema ese arado. ¿Cuál es el arado que te está impidiendo venir a los pies de Cristo? Deshace, rómpelo, quémalo y vas a ganar algo que no tiene precio, que con la plata del mundo no se puede comprar. Pastora, sigan. Perdón, primeramente yo debía haber anunciado al principio que mañana tenemos la visita del apóstol de los apóstoles Ana Pese y Luis Zapata, o el apóstol Luis Zapata y Ana Pese. Me olvidé al principio, pero ahora los invito, que están cordialmente invitados para ir a participar de esta reunión que tenemos mañana con nuestros apóstoles. La verdad que también viene el pastor Marco y la pastora Fernanda, y bueno, siempre es una bendición compartir con ellos, por eso estás gratamente invitado. Y ahora vamos a seguir con el mensaje. La verdad que sí, lo que decía el pastor es realmente cuántas veces ponemos excusas para venir al camino del Señor. Yo ya recordaba que la primera vez que pisé una iglesia tenía 23 años. Y la segunda vez que pisé una iglesia, y que fue cuando me afirmé, me establecí, cuando tuve ese encuentro con Dios del cual hablaba el pastor, sí, fue a los 39 años. O sea que pasé 16 años con Jesucristo llamándome de todas las maneras. Vos sabés que siempre me llamó con amor, pero cuando vio que yo era tan durita, ya tuvo que poner un poquito. Tuve dificultades en mi vida para que me diera cuenta. Y seguía, mirá que seguía con el pensamiento entenebrecido, y no iba a sus caminos, iba a buscar en otros lugares que solamente me llevaron a la perdición. Ya te dije una vez, económica y espiritual. Hasta que después sí hice lo que dijo el pastor. Quemé esas redes, quemé el arado, dejé atrás todo ese dinero de los impuestos que cobraba Leví y vine a los caminos de Jesús y empecé a caminar con Él. Y qué hermoso es caminar con Él. Es hermoso, pero también es hermoso que nosotros, una vez que hemos quemado su arado y hemos decidido pasar a caminar con Él, no nos olvidemos de Él. Porque a veces estamos con Él, pero se nos olvida Él, como te voy a leer unos pocos versículos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 42. Bueno, 41. Iban sus padres, está hablando de Jesucristo, por supuesto, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen. José y su madre estaban con Jesús, pero en un momento se olvidaron de Jesús. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mira, acá iban todos los años a la Pascua, María y José. Toda la gente iba, no, pero María y José y Jesús iban todos los años a la Pascua. Acá tenía 12 años Jesús. Y fueron a la Pascua, estaban con Jesús. Y cuando regresaban, iban en caravanas. Y venían, para ellos el centro de Jesús era su hijo. Era el Hijo de Dios, pero que vino, nacido de María, para, como dijo el pastor, fuera igual en todos nosotros. Y en ese momento ellos venían, Jesús era su prioridad, pero se entretuvieron con la gente de la caravana, no sé, capaz estarían comiendo algo, conversando, comentando la bendición que habían recibido cuando habían ido a celebrar la Pascua en el templo, pero se olvidaron de Jesús, creyeron que Jesús iba con ellos, pero Jesús no estaba con ellos. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que vamos caminando con Jesús, pero lo hemos olvidado? Ya un día ya no oramos, otro día no leemos la Biblia, otro día no nos congregamos, otro día ya nuestro primer pensamiento no es Él. Y creemos que estamos con Jesús, pero lo hemos olvidado. Por eso yo a vos te estoy hablando ahora que sos un hijo de Dios y que has olvidado
a Jesús, que crees que va con Él, pero qué importante que cuando ellos creían que iba con ellos, cuando se dieron cuenta que no estaba, ahí reaccionaron. Ahí reaccionaron, pero ya había pasado un día de camino cuando se dieron cuenta que Jesucristo no iba con ellos. Porque ellos se entretuvieron, no porque Jesucristo te abandone, Él nunca te va a abandonar. Él siempre, en el lugar que lo dejaste, ahí se va a quedar esperándote y con sus brazos abiertos. Pero si nosotros nos entretenemos en cosas que no son malas, pero que son cosas que nos apartan de Dios y se olvidaron de Jesús. Pero sí, lo bueno, ya te digo, reaccionaron, salieron a buscarlo. ¿Y a dónde fueron a buscarlo? A Jerusalén, al lugar donde estaba el templo de Dios, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces, si vos en este tiempo te has ido dejando de lado a Dios, tal vez estás congregándote, pero tu corazón está empezando a dividirse, tu corazón está empezando a entretenerse con cosas del mundo que no son malas. Muchas cosas, hay cosas en el mundo que son pésimas, ¿sí? Pecados, hay cosas que la Biblia dice: no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no cometerás adulterio. Sí, esas son malas. Pero hay cosas que de pronto no es malo, como estar un rato en las redes sociales, como estar un rato en la televisión, como visitar a una amiga, visitar a un amigo. Pero a veces eso nos lleva a que nos olvidemos que Jesús debe ser el centro de nuestras vidas. Y lo olvidamos, pero para la gloria de Dios, María y José se dieron cuenta e inmediatamente fueron al lugar que lo podían encontrar, a Jerusalén, al templo. Y a los 3 días lo encontraron. Les costó 3 días llevarlo. ¿Cuánto? Vos quisiera que en este momento meditaras si realmente Jesús tenés la seguridad que va contigo, o si te has distraído. Y si no te has distraído, por favor, vuelve a ese lugar, vuelve a erigir ese templo a Dios. No solamente a ir a la iglesia, que es importante, pero vuelve a entronarlo en tu corazón. ¿Y qué tienes que hacer para eso? Ser un hijo de Dios. Y el que está apartado, regresar. Pastor, le doy su lugar. Bueno, con mucho gusto. Sí, la verdad que sí. Parece que no, pero hoy en día lo escuché, lo escucho y lo voy a seguir escuchando. No te enredes en los negocios de la vida, del mundo. No sabes que los negocios de mi padre tengan. Y bueno, pero Jesús, cuando lo encontraron, ¡ay! ¿Por qué hiciste? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso lo dijo Jesús. Dios, el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros, estimado televidente, cuánto más nosotros tenemos que decirle a aquellos que nos invitan a hacer tantas cosas que no convienen? Animate y decirle: ¿no sabes que en los negocios de Dios me es necesario estar? Porque Jesús es amor. Pero también cuando les tuvo que hablar firme, cuando les tuvo que hablar fuerte, les habló. Dura palabra es esta, le dijeron los discípulos. ¿Quién la podrá entender? Bueno, si quieren irse, ustedes también váyanse. Y Pedro le dijo: ¿dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y bueno, si Dios, Jesucristo de Nazaret, es el único que tiene palabra de vida eterna, hoy tú lo vas a buscar y lo vas a recibir en tu corazón. Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribí mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Contigo estoy completo, Señor. Amén. Dios los bendiga. Mañana a las 19, Apóstoles Luis y Ana. Amén. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar.